Bienvenidos a todos los presentes y a todos los que nos ven a través del internet, a través de esta proyección. Creemos que Dios tiene una palabra para ti, una palabra que es de bendición para ti. Si tú ya empezaste a vernos en esa transmisión, no te vayas, quédate hasta el final, que Dios hoy quiere bendecirte. Gracias. El día de hoy tenemos un tema que se llama combustible para tu lámpara. Combustible para tu lámpara. Bueno, ahí está la lámpara, ahí está. Esta lámpara sí tiene combustible y aquí está el fuego. Yo recuerdo hace algunos días, algunos años, allá donde nací. En ese entonces, algunos autos, muchos autos, de los pocos que había, se quedaban por ahí varados por falta de combustible. ¿Y qué es lo que tienen que hacer estas personas, dueños de esos autos? Porque casi eran pocos los autos que veía. Tienen que ir con un bidón o con un, como lo conocemos, con un garrafón, para ir a cargar gasolina y traer y poderle llenar el tanque a ese auto, ¿sí? Entonces, la falta de combustible de ese auto no era otra cosa que un descuido, ¿sí? Que un descuido, ya que para quedarse sin combustible lejos del lugar a donde iba o de su casa, ¿sí? Pues, era descuido, ¿no? Entonces, no podemos ser descuidados, ¿no? Actualmente, bueno, tenemos el auto, vemos el medidor del tanque de gasolina y siempre que tenemos que estar alerta, ¿no? Porque ahora ya hasta hay sanción si te quedas sin combustible. Y bueno, de igual manera, en ese lugar yo recuerdo que no había luz eléctrica, ¿sí? Y para poder tener luz durante la noche se usaba lo que llamaban, no sé si ustedes lo conocen, un aparato. ¿Y qué era ese aparato? ¿Qué era? Bueno, es algo o no es otra cosa más que lo que se le conoce en laboratorio escolar como un mechero, ¿sí? No sé si conocen lo que es un mechero. A lo mejor ese sí lo conocen, a lo mejor el aparato dicen no. El aparato lo hacían de un ¿cómo se llama? De aluminio, un bote de aluminio, vamos a decirlo así, y tenían un pequeño orificio y en ese orificio le metían el combustible, en aquel entonces era petróleo, y le ponían una mecha con tela de algodón para que pudiera estar encendido. Es lo que, es lo que nos podía dar luz durante la noche de oscuridad porque no había electricidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenían que estar al pendiente? Que nunca faltara el combustible. Si el combustible faltaba, entonces en la noche no tendríamos luz. Habría una noche de oscuridad, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería un mechero? Bueno, vamos a ver. Decíamos, no es otra cosa más que un mechero se le llama en laboratorio escolar, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un recipiente, ¿sí? Y el recipiente puede ser tú, que no sea un recipiente como este. ¿Y saben por qué? Porque este recipiente no tiene mecha y tampoco tiene combustible. Y por lo tanto ese recipiente no lo puedo encender. Pero este recipiente tiene mecha, ¿sí? Tiene mecha y tiene combustible. Tiene combustible, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este combustible? ¿Sí? En este caso el combustible eh, es aceite, ¿sí? Y este aceite te lo da, te lo da Dios, ¿sí? Ese aceite te lo da Dios, ¿sí? Entonces, una vez que ya el recipiente tiene combustible, ¿sí? Y que está lleno, entonces también el recipiente debe estar limpio, ¿sí? Limpio. ¿Y lleno de qué? Lleno de oración, con una mecha, ¿sí? Lleno de oración, ¿sí? Entonces decíamos,
Hay oraciones silenciosas, hay oraciones con llanto, ¿sí? Hay oraciones ruidosas, pero finalmente todas las oraciones pueden ser tácticas de guerra, ¿sí? Pueden ser tácticas de guerra y las oraciones nos acercan a Dios también, ¿sí? Entonces, después de que el recipiente está limpio, está lleno de oración, entonces puedes recibir combustible, ¿sí? Y vemos que en este caso, bueno, es el aceite de la unción. Y una vez que el recipiente está lleno de aceite, o sea, que tú estás saturado del poder de Dios, entonces es fácil de encender el fuego del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Hoy quiero hacer una pregunta. ¿Tienes combustible para tu lámpara? ¿Tienes combustible en tu lámpara? ¿O tienes combustible para tu lámpara? ¿O ni una cosa ni la otra? Son dos cosas diferentes. Una cosa es tener combustible en la lámpara y otra cosa es tener combustible para la lámpara, o tener las dos cosas, combustible en la lámpara y tener combustible para la lámpara. O la tercera, no tener nada. No tener nada, ¿sí? Y veamos lo que es el aceite. El aceite en tiempos bíblicos se consideraba una bendición de Dios. Veamos Deuteronomio 11, del 13 al 14. Dice el 14, bueno, lo leo aquí. Si ustedes obedecen fielmente, esta es otra versión. Los mandamientos que hoy les doy, si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces yo enviaré la lluvia oportuna sobre su tierra, en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino nuevo y el aceite, ¿sí? Entonces, déjame decirte que si hoy tú obedeces la voz de Dios, si tú obedeces su palabra, sus mandamientos, inevitablemente Dios te va a mandar la bendición. La palabra te dice lo que debes hacer para ser bendecido grandemente. Número 1, amar a Dios. Y si amas a Dios, entonces vas a poder tener lo que Él te pide que hagas. Vas a poder hacer lo que Él te pide que hagas. ¿Y qué es lo que Él te pide que hagas? Aquí lo vemos, ¿no? Además de amarlo, ¿qué te pide que hagas? Servirlo con todo tu corazón y con toda ¿qué? Tu alma, ¿sí? Entonces tienes que amar a Dios de tal manera que tus pensamientos sean para Él, que tu gozo sea estar en su presencia, que lo primero sea para Dios. Y dice la palabra que lo primero y lo mejor debe ser en todos los sentidos. Si tú haces esto, dice la palabra, que entonces Dios te va a dar la lluvia temprana y tardía, y recogerás su grano, recogerás el vino y recogerás el aceite. Entonces, vamos a ver qué es lluvia, qué es el grano, qué es el vino y qué es el aceite en tiempos bíblicos, en tiempos, sí, bíblicos, dice. Vamos a verlo. Entonces, todos sabemos que la lluvia es el agua que cae del cielo para aumentar o para dar vida a las plantas. Y cuando da vida a las plantas, aumenta las plantas, no salen por todos lados porque está cayendo la lluvia, ¿sí? Pero aparte de dar vida a las plantas, también le da una vida a animales. Si no hay lluvia, muchos animales mueren, ¿sí? Pero también a los humanos, a nosotros, ¿sí? Entonces, si vemos en tiempos bíblicos, Palestina dependía de lluvias, ¿sí? ¿Y de cuáles lluvias? Las lluvias anuales para asegurar una cosecha abundante y una provisión generosa de comida para el año siguiente, ¿sí? Por lo tanto, la presencia o ausencia de lluvia se transformó en símbolo de una continua bendición de Dios, o de lo contrario, sería de su desagrado con la tierra y sus habitantes. Entonces, ¿cómo era la lluvia? La lluvia era en dos estaciones. La lluvia temprana era en octubre y noviembre, y la lluvia tardía era en febrero y marzo. Vamos a ver qué dice Santiago 5:7. Dice Santiago 5:7, tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, ¿sí? Entonces, la lluvia temprana y tardía. Entonces, la llegada de la lluvia se consideraba que Dios estaba satisfecho con su pueblo.
y la falta de lluvia en primavera proclamaba un juicio divino sobre el pecado y la desobediencia. Estamos viendo de tiempos bíblicos, ¿sí? ¿Qué es el grano? El grano es el término que se le daba a la semilla comestible de los cultivos. Y en la época bíblica podemos ver que los granos comunes eran trigo, está en Génesis 30:14, el centeno lo vemos en Éxodo 9:32 y la cebada en Éxodo 9:31 y el millo en Ezequiel 4:9. Regularmente estos eran los granos, ¿no? ¿Qué era el vino? El vino era una bebida hecha con uvas fermentadas. Las uvas crecían por toda la antigua Palestina y aún en regiones donde la lluvia era escasa, o sea, era fácil que crecieran las uvas en cualquier lugar, ¿sí? Y durante la noche caía el suficiente rocío, o sea, con el puro rocío. Si durante la noche caía un suficiente rocío para que las uvas se dieran, para que los viñedos florecientes salieran, ¿sí? El vino se producía de la siguiente manera. ¿Cómo se producía? Se exprimía el jugo de las uvas dentro de las cubas de piedra. ¿Qué es una cuba? La cuba es una barrica que podría contener entre 1,000 y 5,000 litros de jugo, ¿sí? Y tenían un desagüe pequeño en donde salía el jugo por los extremos de las barricas, ¿sí? El jugo se recogía en abrevadero y se vertía en tinajas grandes y se dejaba fermentar en cisternas frescas hechas de roca, ¿sí? Y en los tiempos del Nuevo Testamento el vino se guardaba en odres. ¿Y qué es un odre? Un odre es un recipiente hecho de cuero de cabra y a menudo se diluía con agua. ¿Con qué se diluía? Con agua, no se le echaba alcohol, no se le echaba vino diferente, era jugo de uva fermentado, ¿sí? Las escrituras condenan la borrachera y los excesos, pero describen el vino como parte de la comida típica antigua, ¿sí? Entonces nunca mezclaban el vino con ningún tipo de alcohol, la mezcla era con agua. El olivo era característico de la tierra que Dios le dio a Israel, o sea, allí había olivos, siempre había olivos, ¿sí? Y de los olivos, ¿qué sale? Sale el aceite. Entonces tú debes ser como un olivo, ¿donde qué? Donde salga continuamente aceite. Tú debes ser como un olivo, ¿sí? Deuteronomio 8:7-8, vamos a ver qué dice. Deuteronomio 8:7-8. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de aceite de oliva y de miel, ¿sí? Entonces, Dios siempre quiere llevarte a lugares de bendición, siempre. Dios nunca te va a llevar a un lugar de maldición, siempre te quiere llevar a lugares de bendición, pero la pregunta es, ¿tú quieres ir a ese lugar de bendición? ¿Sí quieres ir a ese lugar de bendición? Y si quieres ir, hermano, solamente obedece la palabra. El aceite muestra la bendición y la prosperidad en la Biblia, y lo podemos ver en Job 29:6. Job 29:6, vemos aquí, él está recordando, ¿no? Cuando dice, cuando en un momento dado tenía una gran bendición, dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, ¿sí? Y Joel 2:24 dice, las parcelas se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino y aceite. Entonces vemos que el aceite es un símbolo de bendición y de prosperidad, pero también es un símbolo de gozo. Salmos 45:7, aquí vemos. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El aceite puro se encontraba, o sea, el aceite es símbolo de gozo, y el aceite se encontraba en 3 calidades. Número 1, el aceite de oliva de más alta calidad se obtenía estrujando olivos maduros. Tenemos que madurar en Dios, tenemos que madurar en la palabra, tenemos que madurar en Cristo.
Si no, no vamos a poder producir aceite. El aceite de segunda calidad se obtiene prensando los olivos. ¿Eres un olivo? El aceite de tercera calidad se obtenía estrujando y prensando aún más la pulpa. El aceite se utilizaba en las lámparas del santuario, en los sacrificios, y el rey Salomón lo utilizaba para sus negocios con Irán. Entonces podemos ver que el grano y el vino y el aceite son símbolos de una bendición total para nuestras vidas. Entonces, nos podemos dar cuenta que la lluvia temprana y tardía significaba que habría una bendición en abundancia. ¿Sí? Debe haber una bendición en abundancia. ¿Y cómo va a haber esa bendición en abundancia? Cuando tú tienes intimidad con Dios. Cuando tú tienes intimidad con Dios, entonces vas a producir aceite. Tú eres una lámpara. Y cuando tienes la intimidad con Dios, lo que reflejas por tu intimidad con Dios es una luz encendida, ¿sí? Y se enciende por la cantidad de aceite que tienes en tu vasija. No vas a poder encenderte si no tienes intimidad con Dios, porque no vas a tener aceite. ¿Por qué tienes aceite en tu vasija? Vuelvo a repetir, por la intimidad que tienes con Dios. ¿Sí? El tiempo que tengas con Dios va a reflejar la calidad del aceite que tú tienes. ¿De qué calidad es tu aceite? ¿De la más alta calidad? ¿De segunda calidad? ¿De la tercera calidad? ¿O no estás produciendo aceite? Si no estás produciendo aceite, es tiempo. Es tiempo de que te acercas a Dios. Es tiempo de que empieces a producir ese aceite. El aceite lo da la presencia de Dios. El aceite lo da el Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera. A lo mejor voy un poquito rápido. No quiero tardarme mucho. Vamos a ver Mateo 25 del 1 al 13. Y esta es una parábola, la parábola de las 10 vírgenes o de las 10 jóvenes, en algunas Biblias lo dice así. 25 del 1 al 13, dice: entonces el reino de Dios de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salí a recibirlo. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren para nosotras también. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, ¿sí? Velad pues, ¿qué significa velad? ¿Qué significa velad? Que estemos pues despiertos, ¿no? Que estemos despiertos, ¿sí? En otra versión, el C13 dice: por tanto, agregó Jesús, manténgase despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces, volvamos a la pregunta que casi al inicio hicimos: ¿tienes combustible para tu lámpara? ¿O solo tienes combustible en tu lámpara? ¿O ni uno ni lo otro? ¿O ni uno ni lo otro? Vemos esta parábola de las 10 vírgenes, nos habla de 5 vírgenes prudentes, pero también de 5 insensatas.
¿sí? Las insensatas tomaron sus lámparas únicamente con el aceite que contenía la lámpara. Nada más, nada más, ¿sí? Eso es lo que llevaron, ¿sí? Pero no tomaron aceite extra. Eso hicieron las insensatas. Pero las prudentes tomaron sus lámparas con el aceite que tenían sus lámparas y tomaron aceite extra. Tomaron aceite extra, ¿sí? Para sus lámparas. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron precavidas. Si se les terminaba, iban a tener aceite. No nada más, cuando se terminó la lámpara, era muy poco. Y si se termina, no iba a alcanzar para toda la noche. Cuando se terminara, traían aceite extra para vaciar. ¿Tienen aceite para sus lámparas? ¿O no tienen aceite para sus lámparas? Tengo aceite en mi lámpara. Y tengo aceite extra por si se me termina. Para toda la noche. Para toda la noche. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que tener una comunión continua con Dios. ¿Sí? Si se termina el aceite, tenemos que tener combustible extra, suficiente, ¿sí? Para que las lámparas estén encendidas toda la noche y para todo el camino, ¿sí? Pero ¿qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que pasó con las insensatas? No se prepararon, ¿sí? Y vamos a decir, qué insensatas, no se prepararon, ¿sí? Por lo tanto, tendrían una noche oscura, no tendrían luz, van a tener una noche oscura, ¿sí? ¿Y todo por qué? Por no haberse preparado. Tú y yo tenemos que estar preparados. Dice, manténganse despiertos. Manténgamonos despiertos, quiere decir que nos mantengamos orando, hermanos, en todo tiempo. Que no nos distraigamos con cosas vanas y perecederas. Nos podemos distraer muy fácilmente. Cualquier cosa nos puede distraer de la presencia de Dios, cualquier cosa. ¿Sí? Y puede ser en nuestro propio celular. Nos distrae de la presencia de Dios. Nos podemos meter al Facebook y el tiempo se va así. Un tiempo precioso que podríamos haber tenido con Dios. Podemos meternos a ver la televisión, cualquier cosa, y el tiempo se nos va. ¿Y cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo estamos delante de la presencia de Dios? ¿No le damos tiempo a Dios? Él es el que nos unge, Él es el que nos da aceite, Él es el que nos enciende con su Santo Espíritu. Solamente Él puede hacerlo. ¿Sí? Vamos a terminar rápido, Abby. Si le pasas, hija, por favor. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando? ¿Donde caminamos somos luz? ¿O somos oscuridad? Tampoco se vale, como dicen por ahí, ser, como decía el dicho, ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Debe ser luz en la calle por donde caminamos y también luz en casa. Donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. Que nuestra luz no se apague. La luz es el Espíritu Santo. Él es el que nos enciende. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener aceite en nuestras lámparas. Y si no tenemos aceite, vamos a tener un tiempo de oscuridad. Un tiempo de oscuridad. Cuando no nos acercamos a Dios es cuando los problemas crecen. Cuando los problemas son mayores. Cuando los problemas sentimos que son imposibles de vencer. ¿Sabes por qué? Porque te sientes sola. ¿Y por qué te sientes solo o sola? Sencillo. Porque no tienes al ayudador. Porque tú te alejas. Él no se aleja. Tú te alejas del que te ayuda. El Espíritu Santo te ayuda. Está dispuesto a ayudarte. Pero tú, ¿qué tan dispuesto estás a acercarte? ¿Qué tan dispuesto estás a que Él encienda tu luz?
te dé luz, te dé un panorama más abierto y lleno de luz, un panorama amplio de bendición. Cuando tú te acercas a Dios, hasta a veces los problemas difíciles los convierte en bendición porque te acercas a Dios. Si no te acercas a Dios, vienen problemas fuertes y vas a sentir que no puedes. ¿Sí? Entonces, la intimidad indica que siempre buscaron a Dios, que siempre doblamos nuestras rodillas delante de Dios. ¿Sí? Tenemos que recolectar aceite para nuestras lámparas, para la eternidad. Podemos ver, hermanos, que las vírgenes prudentes tenían aceite. ¿Por qué? Porque tenían intimidad. Y las insensatas no tenían aceite porque no tenían intimidad y solo trabajaban, pero no tenían intimidad. Puedes trabajar pero no tener intimidad. Puedes trabajar para el reino de Dios pero no tener intimidad. Y si trabajas para el reino de Dios y no tienes intimidad, te va a costar más trabajo, va a ser más difícil, va a ser más escabroso el camino. Tenemos que tener la intimidad con Dios. Tenemos que tener esa intimidad, esa comunión con Dios, con el Señor. ¿Sí? Entonces decíamos, la intimidad indica que siempre buscaron a Dios, que siempre doblaban sus rodillas para buscar su presencia. La parábola termina diciendo que nos mantengamos despiertos. Dice velad, ¿no? En la Reina Valera, velad. Eso quiere decir eso. O sea, velad quiere decir manténgase despiertos. Y mantenerse despiertos quiere decir manténgase orando, manténgase buscando a Dios. ¿Sí? Manténganse en comunión con Dios, manténganse en oración con Dios. Eso es lo que significa la palabra velad. No creen que la palabra velad significa que estemos con los ojos abiertos ahí como búhos nada más. No, eso no es velad. Velad significa manténganse despiertos. Mantenerse despierto es manténganse orando, manténganse en comunión con Dios, manténganse alertas. Eso es lo que significa. ¿Sí? El aceite también es un símbolo de honra. Vemos en Jueces 9:9. Dice: pero el olivo le respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. ¿Sí? Y decíamos ahí en medio de la predicación: tú eres un olivo. Tú eres un olivo. No renuncies al aceite. No renuncies a tu plática con Dios. No renuncies a tu oración con Dios. No renuncies a tu comunión con Dios. ¿Sí? Porque eso es lo que te proveerá de combustible para tu lámpara. Tu comunión con Dios es lo que te proveerá de aceite. Honra a Dios y da el primer lugar a Dios. Busca a Dios, ama a Dios, obedece a Dios. Lee su palabra y ponla por obra. Dice la palabra que no nada más seamos ¿qué? Oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Porque la palabra la podemos escuchar, pero no hacer nada. Seamos oidores y hacedores. Si hacemos esto, si tú haces esto, tu lámpara tendrá aceite. Y si tiene aceite, entonces vas a poder tener una luz para la eternidad. Tu lámpara no se va a apagar. No se va a apagar. Tienes que buscar tu comunión continua con el Señor. Tu comunión continua. Si tú tienes una comunión continua, vas a tener un gozo continuo. Vas a tener una plenitud.
y las tristezas se van a convertir en gozo. Ten tu comunión con Dios. Busca a Dios en todo tiempo y en todo momento. En todo tiempo y en todo momento. Podemos en un momento dado incluso, si dicen es que no tengo tiempo, bueno, entonces hagamos un orden. Pongamos, como por ahí decíamos antes, pongamos un orden del día y démosle a Dios el primer lugar. Démosle a Dios el primer lugar. Pon tu orden del día y ve tus tiempos y dale un tiempo específico para Dios, para que tú tengas tu comunión con Dios. Si no le das tu tiempo con Dios, el aceite no va a ser derramado sobre tu vida. El Espíritu no va a ser encendido sobre tu vida. Necesitamos a Dios. Dios no nos necesita. Dios nos ama. Dios nos ama. Pero nosotros debemos amar a Dios y también le necesitamos. Le necesitamos para poder vivir de la manera correcta en nuestras vidas. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios para que nuestra lámpara sea encendida, para que nuestras lámparas no les falte el aceite. ¿Sí? Padre, gracias Dios por ese tiempo, Señor. Gracias, Señor, que tu Santo Espíritu se derrame sobre nuestras vidas, que el aceite de la unción, Dios, venga sobre nuestras vidas, Dios. Padre, que nuestro odre sea llena con tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Gracias por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Tú que nos ves a través de esta proyección, tú que nos viste hasta aquí y sabes que necesitas a Dios en tu vida y nunca le has permitido que entre a tu vida, es fácil hacerlo. Si tú decides hoy permitirle a Dios que entre a tu vida, solamente cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me arrepiento de todo mi pecado, Señor. Perdóname, límpiame con la sangre de Jesús y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Hazme un hijo tuyo, Señor. Y gracias, Señor, por tu salvación en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora puedes tener comunión con Dios, platicar con Dios, y Él va a ir llenándote de su Espíritu. Dios te bendiga.